¿Lo pasaste? Ahí está. A ver. ¿Se ve? Se ve muy chiquito. No se ve todavía la A ver. presentación. Se ve la Dale doble clic. presentación. Ah. Se ve, sí, ¿por qué no? ¿Vos decís que no? Yo veo algo acá. Una veo Dale unos doble números. clic ahí donde tenés el capítulo de Verónica. A ver. A mí me figura acá que se ve, ¿eh? ¿Se abrió? Sí, algo que se haya metido. Y yo lo veo acá, tiene como 10 renglones. A ver, pero se ven poco, ¿no? Acá se ve como si fuera Es una algo carpeta. Alba, chicos, a ver, Sí. Alba, deja de compartir. Abrí antes el capítulo y recién ahí compartí. A ver. Abrilo primero en la compu. Ok. Para. Ah, porque se veían 10 renglones con 5 ¿Ahora? columnas acá. Ahora sí. Ahí se ve bien. Ok. Ah, era un infiltrado. Ahí me vuelvo para atrás. Ok. Bueno, ¿se me escucha Dale. bien? Sí, Bien. perfecto. Ok. Bueno, a mí me tocó el capítulo 4, que es un capítulo cortito, pero no por eso menos importante, que se titula La Organización Nacional. El personaje principal de este capítulo es Guillermo Rawson. Nació en el año 1821, de padre médico norteamericano. Él también siguió la carrera de su padre, fue un estudiante brillante y un médico preocupado por las necesidades higiénicas del país. En el año 1854, una vez recibido, vuelve a su provincia, que era San Juan, y es elegido diputado. En el 56 se incorpora al Congreso de la Provincia de Buenos Aires en calidad de vicepresidente y se destacó en dos situaciones muy particulares. Intervino en los debates para preservar la paz del territorio y defendió el presupuesto educativo, que era el lugar por donde pretendía recortarse la parte económica. En el año 1860 se reforma la Constitución Nacional creada en 1853. Rawson y Sarmiento son elegidos senadores en la legislatura de Buenos Aires. En 1861 se produce la batalla de Pavón y cae la Confederación Argentina y se incorpora a la provincia de Buenos Aires en calidad de miembro de provincia dominante del país con la capital. Guillermo Rawson era partidario de que la capital definitiva del país debía ser una ciudad pequeña para mantener la unidad del interior, y en ese momento había propuesto que fuese Villa María Córdoba. En 1862, Mitre asume la presidencia y nombra su gabinete con Guillermo Rawson en el Ministerio del Interior, en un escrito que hablaba acerca de la situación de la República, que exigía un pronto remedio a la miseria abrumadora por la presión de las necesidades no satisfechas de la población. Es así que en el año 1869 se hace el primer censo nacional, impulsado por Rawson, que arroja datos de 1.830.000 habitantes, de los cuales 1.530.000 eran argentinos y 300.000 extranjeros. Pero los datos más relevantes que más llamó la atención en ese momento es que había una fecundidad elevada, pero más allá de eso, con la esperanza de vida media, que era inferior a 33 años, la mortalidad también era elevada. Durante este gobierno se federalizó la aduana de Buenos Aires y se envió a funcionarios al interior del país para subordinar a las aduanas del interior. Se creó una institución financiera que pudiera respaldar una moneda y se subsidiaron a las provincias más pobres. Las provincias más pobres eran aquellas que no se habían integrado a la economía exportadora y mercantil que tenía eje en Buenos Aires. Y se vino el cólera y la fiebre amarilla. En el año 1867-68 la epidemia de cólera azota Buenos Aires, falleciendo el vicepresidente Marcos Paz en su mandato. Durante esta epidemia se sanciona la primer ley que dio origen a las obras de salubridad que se iniciaron al año siguiente. En 1871, finalizado el cólera, viene la epidemia de fiebre amarilla, que
fue como la gota que colmó el vaso en una sociedad que ya venía sufriendo enfermedades, y murieron más de 10.000 personas. Durante la presidencia de Sarmiento, de 1868 a 1874, Guillermo Rawson fue nombrado diputado nacional. Propuso unir a las provincias del interior para conocer sus realidades por medio del ferrocarril central argentino, y se llevó a cabo una de las obras más trascendentales de la gestión de Rawson, que es la creación de la planta potabilizadora de La Recoleta en el año 69. En el año 70, también impulsado por Guillermo Rawson, se crea el Departamento de Agricultura, porque él sostenía que con un suelo tan fértil, ¿cómo podía ser que la Argentina importara harinas y granos? En este año también se crea la Administración de Aguas Corrientes, Alcantarillado y Pavimentación. En el año 1873, Guillermo Rawson fue elegido nuevamente como senador de su provincia, San Juan, y se crea la Cátedra de Higiene, que formaba parte de la Facultad de Medicina, donde se formaban como unas clases populares, donde Rawson compartía no solamente con los estudiantes, sino también con abogados, con sacerdotes, con médicos y con eruditos de la sociedad, sus experiencias en otras urbes como Norteamérica, como Europa, y sugería qué cambios se podía hacer a nivel del país. Criticó las condiciones extremas de los dos grandes hospitales públicos de Buenos Aires, el Hospital de Hombre, que era un edificio donado por jesuitas que a la larga fue demolido, y lo calificó como un verdadero cementerio de vivos, y el de Mujeres, que dijo que era más mortífero que el anterior, también había sido un edificio donado, pero por Hermanas de la Caridad, que después con las refacciones se transformó en lo que es hoy el Hospital Rivadavia. En 1873 se llevó a cabo la Convención Sanitaria Internacional con Brasil, Uruguay y Argentina, posepidemia de cólera y fiebre amarilla, donde se unificaron algunos criterios para la prevención de epidemias, se levantaron los lazaretos y se empezó a informar la sanidad de los puertos y las condiciones de los trabajadores. En el año 1876, en el Congreso de Filadelfia, se presenta un trabajo, Estadística Vital de Buenos Aires, se titulaba, que fue el primer ensayo por cual recibieron un premio de estudio demográfico nacional, que arrojaba datos estadísticos con natalidad de 40 por 1000 y mortalidad de 31 a 33 por 1000. Guillermo Rawson sostenía que las bajas tasas de mortalidad general y sobre todo la infantil reflejaban las buenas condiciones higiénicas de una ciudad. Entonces, resumiendo, los 4 hechos fundamentales de esta gestión fue la creación de la planta potabilizadora de Recoleta en el año 1869, la Ley de Administración de Aguas Corrientes, Cloacas y Pavimentación, que surgió post-epidemia, el curso de higiene pública que formaba parte de la Cátedra de Higiene de la Facultad de Medicina, y las observaciones sobre higiene internacional que fueron publicadas en el año 1885 después de las convenciones que se llevaron a cabo con estos 3 países. Y nada más. Bien, muchas gracias, Alba. Fui muy rápido. No, está muy bien. Era el punteo que se quería, que se pretendía. ¿Por ahí alguna conclusión tuya, un hilván general de todos estos aportes y participaciones de Rawson, ¿no? Y para mí es como ¿Qué es lo que, más? sí, como durante la gestión de Rawson se empezó como a dar forma de lo que vendría a ser la salud pública y las prácticas de higiene que necesitaba el país. 2 cosas importantes que yo no dije es que en estas clases populares que él daba, habían 2 personajes fundamentales que ya se habló de la gestión de ellos en las clases pasadas, que uno fue Telemaco Susini y el otro fue Emilio Coni. Y otra de las cosas que yo leí es acerca de los subsidios de estas provincias más pobres, y pensé, ¿no? Haciendo como una analogía con la situación actual, no es que esto de los subsidios y los planes viene de ahora, ¿sí? Data de hace un montón de tiempo, porque directamente las calificaban como provincias pobres o no aptas, y
le daban dinero, la subsidiaban, no es que hacían lo posible para que se pudieran incorporar con fuentes de trabajo a este eje mercantil que tenía sede en Buenos Aires. Y otra cosa que me llamó la atención fue esta unificación de criterios después de las 2 epidemias, donde ellos no sabían muy bien cómo se había dado el contagio, porque todavía no tenían las definiciones de lo que era vector o fomite de estas 2 epidemias, pero podían asociar las condiciones de salubridad con enfermedad. Por eso es que ahí empezaron las obras de pavimentación y alcantarillado de Buenos Aires. No me puedo poner. ¿Cómo me escapo? Muy bien, Ahí está. muy bien. Ujú. Bueno, si no hay comentarios o preguntas, podemos seguir. ¿Te parece, Javier? Sí, Mario, ya estoy compartiendo el capítulo 5, que lo va a comentar Ramiro. Yo le voy pasando mientras se lo va hablando. Bueno, a mí me tocó el capítulo número 5. Es una institución sanitaria nacional sin más jurisdicción que en la capital federal. Habla de los temas de Eduardo Wilde y su tiempo, la primera Convención Sanitaria Internacional, Wilde y su participación en la política, una cuestión capital, la creación del Departamento de Higiene, Wilde, ministro de Instrucción Pública, la sanción de la Ley 1420, la duplicación de instituciones, otra vez el cólera, el Departamento Nacional de Higiene en 1890 y 1899, Wilde, presidente del Departamento de Higiene, y la Sociedad Argentina hacia 1895. Bueno, una breve reseña histórica de quién era Eduardo Faustino Wilde. Nació el 15 de junio de 1844 en Tupiza, en Bolivia. Fue médico, periodista, político, diplomático y escritor. Estudió en el Colegio Nacional de Concepción de Uruguay, donde conoció a su amigo Julio Roca. Y en 1864 estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Y en el 1967 al 68 colabora en la epidemia del cólera y se recibe de médico en 1870. Fue designado también profesor de la UBA y director del Departamento de Higiene y Obras de Salubridad de la Nación. Y en 1882, el presidente Julio Roca lo designa ministro de Justicia. Durante la presidencia de Miguel Selman, se desempeña como ministro del Interior. En la segunda presidencia de Roca, fue presidente del Departamento de Higiene junto con el doctor Malbrán para combatir la peste bubónica, y fue en Bruselas que falleció en 1913. Bueno, Eduardo Wilde y su tiempo. Como había explicado, estudió en Uruguay, conoció a su amigo Roca. En 1963, a la edad de 19 años, ingresa a la Facultad de Medicina. En 1867 ayuda a la epidemia del cólera y enfermó de cólera y se repuso. Y en 1970 se gradúa de médico. Y en los acontecimientos del 68 fue elegido el presidente Sarmiento, y en 1869 se realiza el primer censo nacional de la población con 1.700.000 habitantes. La primera Convención Sanitaria Internacional. En Río de Janeiro resiste la epidemia de la fiebre amarilla. El médico de Sanidad de Buenos Aires, el doctor Pedro Mayo, designó a Wilde como médico de sanidad. A fines de febrero se constataron los primeros casos de deceso, donde los periodistas negaron la fiebre amarilla
Las medidas eran penalizadas por los propietarios de las naves por el riesgo de importar los agentes epidémicos. En 1873 se da la primera Convención Sanitaria Internacional y fueron delegados Mayo y Wilde, y consideran que las enfermedades exóticas, el cólera, fiebre amarilla, peste, tifus son importables. Y se sancionó la Ley Orgánica de la Universidad y se reincorpora a la Facultad de Medicina. Su participación en la política. En 1874 asume la presidencia Avellaneda, corrigió el exceso del déficit fiscal heredado y lo consiguió reduciendo en varios miles los empleos públicos y rebajando sus salarios alrededor del 15%. La deuda externa se paga con recurso nacional y provincial mediante una serie de préstamos intergubernamentales. En 1876 es elegido como diputado nacional de las provincias de Buenos Aires y toma parte del debate sobre el federalismo de trasladar la provincia al colegio médico. En 1878, Wilde es designado vocal de la Comisión de Aguas Corrientes y Cloacas. Asume la cátedra de Medicina Legal y Toxicología de la Facultad de Medicina y participó en la construcción del Hospital Militar. Y toma el cargo de profesor de higiene en el Colegio Nacional de Buenos Aires. En el 79 se crea una Junta Nacional de Sanidad y en el 80 la Junta Nacional de Sanidad se incorpora a la Junta Provisoria de Higiene, que a su vez se integra en el Departamento Nacional de Higiene, creado por la ley de ese año, y Wilde fue uno de sus miembros. Una cuestión política. En 1881 dio luz a una obra de Alberti titulada La República de Argentina Consolidada en 1880. La propuesta de Mitre de federalización de la ciudad de Buenos Aires. El impacto que produce la federalización se refleja en las instituciones que se crearon como el Departamento Nacional de Higiene. Creación del Departamento de Higiene. Así que en 1880, el presidente de la República, en Consejo General de Ministros, decretó que el Departamento Nacional de Higiene está compuesto por el presidente, por los vocales, por 4 profesores de medicina encargados en el servicio del puerto. Wilde, ministro de Instrucción Pública y la sanción de la ley 1420. En 1882, el presidente Roca nombra como ministro de Justicia a Wilde. Y el 83 comenzó a tratarse en el Congreso la Ley Nacional de Educación, aprobado en 1884. Esta fue la contribución más importante de Wilde, el mejoramiento de la salud colectiva al sancionar la Ley 1420. La educación de los hombres, pero sobre todo de las mujeres, fue uno de los factores más contribuyentes al mejoramiento de la salud que aportó Wilde. En 1883 se hace la creación de la asistencia pública destinada a la atención médica de la población indigente. También en el 83 el ministro Wilde se reúne con su colega Méndez y participan en la primera Convención Sanitaria Internacional que se realiza en Egipto. En el 83, el intendente Alvear crea la asistencia pública de la ciudad de Buenos Aires y se autoriza a la Comisión Nacional de Obras de Salubridad a contratar algunas obras para algunas capitales provinciales. En 1984 se iniciaron las obras sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, financiadas ahora por el gobierno nacional. Duplicación de las instituciones en este año. En 85 se tuvo el recrudecimiento de la fiebre amarilla en Río de Janeiro y se celebró en 1886 un acuerdo con la sanidad uruguaya para uniformar las medidas cuarentenales
que se restringieron a las naves que tocan los puertos de Brasil. Corresponde aclarar que Wilde naturalmente era escéptico con respecto al tema de las cuarentenas. Otra vez el cólera fue en los años de 1886 a 1896, donde el 86 el presidente Roca volvió a interrumpir las obras de saneamiento por falta de fondos públicos y Wilde fue designado como ministro del Interior. Se detecta un caso sospechoso de cólera asiático en ese año. Desde la asistencia pública se denuncia la presencia del cólera y desde el departamento lo negaba. Entonces en Rosario, en el puerto, hay casos de cólera con una mortalidad de 1.000 habitantes, al día siguiente con una mortalidad de 150, sobre una población de 50.000 habitantes. En las provincias estaban desprovistos de instalaciones de higiene, así que el doctor Bautista Gil y su asistente Cobo fueron enviados desde Buenos Aires para combatir el cólera y detuvieron en semanas la epidemia. El 87, Selma firma el decreto de la Dirección de Asistencia Pública y toma medidas convenientes para evitar la introducción y la propagación de las amenazas epidémicas. Se celebra la Convención Sanitaria en el primer reglamento sanitario marítimo acordado por 3 países de América, donde estaba Uruguay, Brasil y Argentina. Y el 87, Selma firma el decreto que la Dirección de la Asistencia Pública debería tomar medidas convenientes para evitar la introducción y la propagación de amenazas epidémicas. Y se celebra la Convención Sanitaria en el primer reglamento sanitario marítimo acordado por 3 países que hemos mencionado de América. Y se convoca una conferencia sanitaria para examinar los cordones sanitarios y propone subvencionar a las provincias para organizar a ellas consejos de higiene. Una ley autoriza a arrendar las obras de salubridad capitalinas y se adjudica a una empresa inglesa de Buenos Aires Water durante 3 años, pero por maltratos y las tarifas desmenuzadas se rescindieron el contrato. En 1888 se presenta al Congreso un anteproyecto de la ley sanitaria preparado por el presidente del Consejo de Higiene, Mariano Astigüeta y Podesta, y propone su dote de jerarquía ministerial. Y también se crea el Cuerpo de Sanidad Militar, se crea el Instituto Antirrábico de Pasteur. En el 90 asume en la presidencia Carlos Pellegrini, la presidencia del departamento por el doctor Udaondo, y se decide el contrato de las obras de salubridad de la compañía inglesa y se crea una comisión encabezada por Villanueva y participa CONI en el departamento de higiene y en el consejo precedido por Astigüeta se organiza además 6 comisiones. Un poco más de política. Juárez Selma había querido centralizar el poder político y apropiarse de lo que había adquirido Roca. Renunció Selman y asume la presidencia Pellegrini y favoreció al unicato. En 1880, después de la federalización, el presidente de la República aumentó el manejo de las bancas de diputados y senadores. La ciudad de Buenos Aires se vio despojada de elegir a sus representantes en el Congreso. En 1992, entre la presidencia de Luis Sáenz y Ramos Mejía, reemplaza a Udondo, quien recorta las atribuciones del Consejo de Higiene, se crea el Consejo Nacional de Higiene. El Departamento Nacional de Higiene entre 1890 y 1899. En 1892, entonces reemplaza a Udondo Ramos Mejía. Ramos Mejía es el nuevo presidente, reforzó el poder de la presidencia del departamento
y nombra a Pena. Creó el Instituto Nacional de Higiene en sus 3 secciones: higiene general, química y bacteriología. Tuvo que afrontar el ingreso frecuente de la fiebre amarilla, donde la enfermedad se hizo endémica. En el 92, el Servicio de Higiene y la Vigilancia Sanitaria del puerto quedaron bajo la vigilancia del departamento por el denominado Inspección Sanitaria del Puerto. Y en el 92 se da también el brote de la viruela en el norte del departamento. Se envió vacunación, insumos, cuando se afrontaron brotes de difteria. Ramos Mejía entonces fundamentó el reglamento de estas instituciones, presentando el más alto cuerpo sanitario de la República. Entre el 82 y el 84, en estos años, la bacteriología toma mucha importancia y hay un optimismo médico. Se descubren varias enfermedades, ¿no?, sus etiologías. Y en 1894 se registró la epidemia del cólera en el departamento, con altísima letalidad en la capital, con una letalidad del 62%, y el departamento dirigió las acciones para controlar la epidemia debido al Consejo de Higiene de la provincia. Wilde, presidente del Departamento Nacional de Higiene, en 1898 asume la presidencia Roca y es nombrado Wilde presidente del Departamento de Higiene, y se encarga de reorganizar la dirección junto con la administración, y separado de las 3 instituciones, separa la higiene en general, la bacteriología y seroterapia y química. En 1999 se realizó el convenio en Uruguay. Las autoridades de Argentina y Uruguay se preparan ante la noticia bubónica en la India. El doctor Pena, como interino, ordenó la detención de la nave para cumplir las prescripciones sanitarias ordenadas, pero cuando llega Wilde, pone libre inmediato en contra de lo que había resuelto el Consejo. Ante esas medidas, renuncia Pena, Revilla y otros que estaban en el Consejo. Y se declara, al poco tiempo se declara infectado el puerto de Asunción, y un centenar de infectados con una alta letalidad del 80%. Wilde va a supervisar personalmente los estudios y niega la existencia de la peste. Hay ensayos con ratones y se queda que es la tuberculosis y no es la peste. Se decreta la exclusiva autoridad del departamento frente a amenazas de la epidemia. El gobierno argentino envió a Asunción una misión sanitaria que estaba precedida tanto por Carlos Malbrán y también por Wilde sobre casos de peste bubónica. La peste avanzó a Rosario, se aisló a la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias, quedó endémica en el país. Los funcionarios nacionales, habían 2 decretos que había hecho el gobierno, que los funcionarios, que ningún gobierno de la provincia podrá poner cuarentena sin que la presidencia sancione ese punto. Y otro punto, que después de los errores de Wilde, hay otro punto, que los funcionarios nacionales que afirmen la existencia de una enfermedad exótica serán exonerados del puesto. Es así que después de los errores de Wilde, renuncia a la presidencia del departamento y lo desplaza Carlos Malbrán. Bueno, la sociedad argentina hacia 1895. El 85 se realiza el segundo censo nacional a cargo de la dirección del doctor Diego de la Fuente, quien dirigió también el censo en 1869. Esta vez existe un aumento de la población de 1.700.000 a 4 millones. En la mayoría eran de nacionalidad extranjera, italiana, españoles, y el 60% eran alfabetos de los emigrantes, tanto en la capital, en la provincia de Santa Fe y entre Ríos y Misiones. En el 81 el departamento elimina el voto de los extranjeros
el Poder Ejecutivo propone al Congreso Nacional la restricción del voto en las elecciones municipales y solo los nacionales en contra de los extranjeros. Pero existía un crecimiento del país que correspondía a los emigrantes, un 13%, resultando una alta tasa de natalidad y que se mantenía una elevada también tasa de mortalidad y una expectativa de vida. Se alcanza al periodo intercensal un 32.8%. Entonces, estos hechos de la parte que eran desconocidos por los pueblos y gobiernos de una palabra, que las ideas del gobierno y administración no habían adquirido fundamentos sólidos y que la transformación era también necesaria en este respecto. Bueno, muchas gracias, Ramiro. La época marcada por la presidencia de Juárez Selman tiene algo muy importante. Una palabra en esta época, la comentó Ramiro hace un ratito, que es el unicato. ¿Alguno sabe qué significa eso? Estás muteado, Martín. No te escuché, ¿qué fue lo que dijiste? ¿Él? Unicato. Unicato es una palabra que surgió en esta época con la presidencia de Juárez Selman. Después que Roca le pasa el gobierno, eran cuñados, las decisiones las tomaban de manera unilateral. Ahí, en el último, la última mención sobre la sociedad argentina en 1895, dice que desde el Ejecutivo propone al Congreso, y es donde se hacía todo y donde todas las decisiones la tomaban el presidente y un grupo de seguidores y ministros que donde no hacían caso se los cuestionaba o se los dejaba medios relegados a tomarlos como contras del gobierno. Una época compleja, muy autoritaria. Así que desde ahí esa palabra unicato surge como una palabra que se usa también, no muy seguido, ¿no? Pero en los gremios, donde dice acá, donde uno puede expresarse como diciendo, acá las decisiones las tomamos entre todos, no es un unicato. Todavía algunos la utilizan, pero bueno, voy a hacer esa mención porque este contexto en esta época fue bastante complejo. Bueno, Ramiro, ¿vos querés agregar algo más de tu presentación? ¿Querés decir algo más? Que en esta etapa donde, por ejemplo, en los años 1886 al 96, donde, ¿cómo es así que la epidemia, tanto del cólera, peste bubónica o la fiebre amarilla, estaba provocando un impacto tanto en lo que sería en
morbilidad y en la letalidad, porque todavía no se conocían, serían las vacunaciones, o no se conocían los agentes etiológicos en sí. Es así que solamente los cuidados higiénicos son los que hacían que se podía llegar a controlar la pandemia. Y con la formación del Departamento de Higiene, se trató de evitar, ¿viste?, que la enfermedad se expandiera. Pero Wilde, a pesar de ser médico y político, aportó mucho a lo que sería la parte epidemiológica, pero también algunas cosas se vieron restringidas. No apoyaba el tema de que la población entre en cuarentena. Tuvo unos errores, y después de eso, bueno, vinieron otros a sucederlo para mejorar lo que sería la parte de la salubridad. Bueno, muy bien. Sí, el contexto de los hospitales era... les estaban subvencionados realmente por donaciones y por la iglesia. Eran lugares donde se trataban enfermedades, pero no eran los hospitales de ahora, ¿no? Se imagina un hospital, no eran los hospitales. Así que eso no ayudaba con las epidemias. Me perdí lo que dijiste justo en ese momento, Javier. ¿Qué decías de los hospitales? ¿Que no ayudaban? No ayudaban para combatir las epidemias. Eran lugares donde la higiene no era la mejor. Eran pobres, hospitales pobres. Habían algunos que estaban más desarrollados, como los de Córdoba, y algunos en Buenos Aires, pero no eran lugares donde predominaba la limpieza y la higiene. Por eso no ayudaban a combatir las epidemias. Bueno, vamos a saltar entonces directamente ahora al capítulo 13, ¿no? Con Martín. Sí, sí. Vale, perfecto. Paso el host. Dale. Dice Vale que no puede entrar, si la puedes admitir. Pero creo que ya está, ya está. Gracias, Dani. ¿Están viendo bien? Se ve muy bien, sí. Perfecto. Bueno, yo tengo el capítulo 13. Bueno, lo voy a tratar de acortar porque es bastante largo, según lo que vi, a ver si podemos apuntar a las principales partes de este capítulo. Bueno, Veronelli lo llama como el juego imposible. El temario es bastante largo, hay dos gobiernos en esta parte, el de Frondizi. Esperen un cachitín que voy a correr. Ahí está. Perdón, voy a volver para atrás. El de Frondizi y el de Ilia,
que en este capítulo abarca las dos presidencias, cada uno con lo que predominó. En uno fue Nobilia y en el otro fue Arturo Oñatibia. Fueron los ministros de salud de cada una de las gestiones que perduran. En el mayor, pues también estuvo Tiburcio Padilla. La primera parte, que es de Arturo Frondizi, del 58 al 62, es un pequeño, yo quise poner algo político para saber qué es cómo el contexto de cómo los gobiernos llegan al poder y cómo se terminan yendo, y tiene mucho que ver cómo se originan a cómo se terminan yendo. Si bien triunfa con el 44% de los votos, era de la izquierda, del radicalismo, era opositor a Perón, pero tiene que hacer un arreglo con Perón para poder llegar al poder, porque ya sabemos que en esa época Perón estaba proscripto. Entonces me gustó una frase de Veronelli acá, de Rogelio Frigerio, que dice: definiremos al enemigo como el conjunto de los intereses que extraen beneficio del predominio agrícola y de la debilidad del desarrollo industrial. Me gustó la frase porque creo que es del 62 y es actual, ¿no? Bueno, empezamos primero por Nobilia. Las definiciones de él es partidario del trabajo médico a tiempo completo, reforzar la vacunación antipoliomielítica, campaña antipalúdica, gestiona un moderno código sanitario argentino, plan contra la fiebre hemorrágica, lucha contra enfermedad de Chagas y el apoyo del sistema de salud de San Juan. Lo primero, para ir ítem por ítem, lo más importante, entre la lucha de la fiebre hemorrágica, que se desarrolla en Junín, se los voy a mostrar, acá tengo el gráfico, que se desarrolla en Junín en 1959, lo que se hace es armar todo un equipo que se estudia para, se denominó la vacuna Piroski, porque fue quien encabezó el equipo, para poder desarrollar una vacuna contra la fiebre hemorrágica. Después, este equipo se desmembrana completamente, hacia cuando vino Tiburcio Padilla, mucha gente estuvo en contra porque murieron, no estuvo muy bien estudiada. La vacuna era un virus atenuado, de formol, y bueno, los procedimientos se hizo muy rápido, se sacó la vacuna. Y después escribe Nobilia y dice que se disuelve toda esta gente y se fue los técnicos, como dice acá, que integraron, se fueron a centros internacionales, ¿no? Se disolvió el equipo. Acá está un gráfico que encontré del pico en el año 63 y 64, y se terminaron inoculando, ahí está, ¿ves? Cerebro de ratón, involucraron unos 15.000 personas, pero lo que tenía de malo que había que vacunar de 3 a 4 veces de dosis semanales, y bueno, eso redujo un poco el uso de la vacuna. Pero lo que hay que destacar, si bien las normas de bioseguridad de la época para llegar a la aprobación de una vacuna del año 60 distan mucho de las exigencias que pueden tener hoy, hay que destacar que se pudo lograr hacer una vacuna, ¿no? Estas son las zonas afectadas de la fiebre hemorrágica, en la parte de Córdoba, Junín, noreste de la provincia de Buenos Aires. Implementa la lucha contra el Chagas, pero sí tenía un censo que había hecho en 18 provincias. Había 4 millones de habitantes con más de 1,2 millones de infectados y más de 230.000 casos que ya tenían cardiopatías chagásicas. Entonces organizó una lucha contra el Chagas. Veronelli no incluye, no habla más sobre el tema, y la verdad que busqué, no pude encontrar más datos de a qué se pudo llegar epidemiológicamente y los resultados del programa, ¿no? Pero esos eran los datos. Bueno, a partir del 58, el diagnóstico de los principales lineamientos de la política sanitaria no podían ser otros que los avalados por las autoridades, los consultores internacionales. Bueno, acá hay que volver al capítulo de Carrillo,
donde después que se va Carrillo en la Revolución Libertadora, lo que hacen, que este es unos capítulos anteriores, lo que se hace es convocar a consultores internacionales para que den un panorama y una ayuda sobre cómo estaba y cómo había que encarar la salud en el país. Esos lineamientos se siguen haciendo. Entonces se sigue dentro del planeamiento de Nobilia sobre la salud, sigue respetando estos lineamientos de los consultores internacionales, ¿no? Nobilia manifestó su acuerdo con el rol normativo del ministerio a su cargo, pero aclaró, de ahí a transferir los hospitales a las provincias establecidas. ¿Por qué habla de esto? Porque los consultores internacionales decían que había que descentralizar y pasar toda la cantidad de hospitales que generó la gestión de Carrillo, pasarla lo tenía que pasar a las provincias o a las municipalidades. Pero la verdad que él estaba en contra en un momento de que si no tenían plata ni nada, era pasarle algo que después no iban a poder llevar a cabo correctamente la gestión, ¿no? Entonces, en el 58, la ley 14.475 dispuso el reintegro a la nación de los servicios transferidos que se habían transferido en la etapa anterior, para volver a hacer una reorganización. O sea, estuvo Carrillo, que hace toda la centralización, se viene la descentralización, ahora volvemos a la centralización. En el 61 se resolvió, a través del decreto 8569, el del 22 de septiembre, reiniciar el proceso de transferencia, pero limitándose primero a establecer gestiones y formar grupos de estudio. Nobilia creó en el 59 una escuela de salud, ¿no? Vuelve a haber un problema que ya había, que es cuando desde el ministerio se generan carreras, o se generan escuelas de salud, y acá es una parte donde hay un problema con la universidad apoya o no, y se ve a través de las gestiones, estas idas y vueltas, que también lo había tenido este problema Carrillo con la facultad, de cuando ellos generan a partir del ministerio posgrados o generan capacitaciones. Esta escuela, igual, también lo que hacía era una formación a nivel un poco mejor que un bachiller, pero que sea orientada a la salud. Todo pensado, un bachillerato sanitario, todo pensado para poder hacer formación de personal que no tenía, para también esta parte de que hay que hacer de la transferencia de los hospitales y la parte de salud a las provincias y a los municipios. Esto está, por un dato, la escuela la había localizado en Ramos Mejía. El gobernador de la provincia en ese momento era Oscar Allende, que era del partido intransigente, y a través de una vigorosa acción sanitaria indujo y reglamentar la ley de creación del colegio médico. Entonces había elegido como presidente para el cargo del ministro que él tenía de salud, que era Osvaldo Mamoni. Osvaldo Mamoni dirigió la regionalización. Cada sector constituye lo que él implanta en las regiones sanitarias. Entonces dice, cada sector constituye una región sanitaria que actuará como dependencia descentralizada del Ministerio de Salud Pública. En cada una de ellas, los establecimientos sanitarios dejan de ser de establecimientos generales, sin especialización e independientes, para pasar a integrar un conjunto coordinado y orgánico, en el que cada instituto se convierte en una pieza de un mecanismo articulado. El gobierno identificó como un problema el costo de los medicamentos. Entonces lo que hace un repertorio terapéutico nacional que constaba de unas 200 recetas destinadas al tratamiento de las enfermedades más frecuentes, y que será distribuido en casi 5.000 médicos en su primera edición. Por fuera del gobierno, algunos médicos reaccionaron frente al aumento de los costos de la atención médica, resucitando las empresas de atención médica de prepago, aquella variedad de pseudomutualismo. Ahí empieza a haber un problema de queja de los médicos. Espera que me tengo que correr. Bueno, ideas de Nobilia sobre la salud, desarrollo y planificación.
Para Nobilia la medicina ya no es perteneciente exclusiva al médico, aquel concepto es cosa del pasado. Ahora la medicina se resuelve como un problema social, donde el médico deja de ser el centro. Desde el final de la Segunda Guerra, en el ámbito internacional, se hablaba más de desarrollo económico que de crecimiento, y de países desarrollados o subdesarrollados, en reemplazo de los denominadas anterior, que eran ricos y pobres. Hay un concepto global de este cambio que hay que, lo tengo que traer a cargo, de cómo había una visión general en el mundo, de cómo se ve todo después de la Segunda Guerra, porque también las ideas de Nobilia sobre la salud tienen la injerencia de lo que estaba viviendo, de lo que se estaba viviendo en el mundo, ¿no? Entonces empieza, si hay el titular de per cápita, porque se empieza el concepto de los países ricos o pobres según el ingreso per cápita del Producto Bruto Interno del país, ¿no? Hace una crítica que se pone en el libro, Susana Belmartino lo tilda Nobilia de la articulación entre el desarrollo y la salud, se lee para Nobilia como una clave malthusiana. Para que les paso la que viene. Dice que la argumentación de Nobilia, aunque apelara al temor de la superpoblación y el aumento de la miseria como Malthus, la teoría de Malthus dice que la población va a tener una progresión geométrica, mientras los alimentos van a tener una progresión aritmética. Por ende, el problema de la población en esa época, según la teoría de él, es que iba a haber un montón de personas que no iban a tener de dónde comer. Entonces empieza toda una discusión sobre el control de la natalidad, ¿no? Entonces lo que dice Nobilia, dice que aunque apelara al temor de esta superpoblación y el aumento de la miseria, no deducía como aquel el aumento de la población y de la pobreza del aumento de fecundidad que derivaría del crecimiento económico, sino de la reducción de la mortalidad, porque empiezan los índices, creo que de 62 pasa a 65, el índice de reducción, de la evidencia, no me acuerdo, de la expectativa de vida, perdón. Sino por el mocionamiento sanitario, esto aumenta la expectativa de vida y del desarrollo. Entonces, así que él cree que un factor que reduciría la natalidad, como postulaba, era la teoría de la transición demográfica, que ya se empieza a hablar en este momento, que a través del desarrollo industrial había un periodo de transición demográfica, que es lo que ve él. Justo lo que hablábamos la clase pasada, en aquella época se mencionaba frecuentemente la noción de inversión social de Teodoro Schultz, el rédito económico que derivaba décadas después de gastos realizados en salud y en educación, la inversión en nosotros mismos. Entonces, dice que todo lo que se invierta en salud y en educación le va a llegar al país. Nos va a tocar y nos va a beneficiar a cada uno de nosotros. Es una visión social, ¿no? de Teodoro Schultz. El Instituto Nacional de Alimentación, con el desarrollo de las argentarinas, desarrollan para paliar y llegar a todos con un alimento balanceado para todos, y se ve que esto se viene hablando desde el 60 y se viene, y hasta actualmente pasa lo mismo, ¿no? Contenía harinas y distintas proteínas que equivalían para el valor nutritivo que tenía que tener la población. Hay una pequeña gestión de Tiburcio Padilla en la renuncia de Nobilia. Si la voy a hablar muy corto, lo único que le voy a decir que en el 62 se disolvió la Escuela de Salud Pública. Entonces, el Ministerio y el curso de formación en salud pública de la misma se integró en la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires. Vuelve a este problema que de un lado para el otro, Tiburcio Padilla lo volvió para atrás. Se crean 2 decretos, Departamento de Planificación y Evaluación de la Salud,
el Consejo Nacional de Asistencia Social, el carácter de ente descentralizado con personalidad jurídica e individual presupuestaria. La asistencia social, como dice Veronelli, parecía sentirse a disgusto y no quería echar raíces en el ámbito de la salud pública. Volvemos a que con Carrillo no tenía él el ámbito de la asistencia social, porque estaba al mando de Eva Perón, vuelve después al ámbito y ahora se vuelve a sacar el ámbito de la asistencia social. Para mí, un error, pero en abril se transfirió la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Buenos Aires, los hospitales. Esto sí se transfiere, la Casa Cuna, la Maternidad Sardá y el Instituto del Quemado, porque la Municipalidad de Buenos Aires estaba económicamente bien y se creía que podía sustentar y soportar el mantenimiento de estos hospitales. Bueno, a ver si se la presidencia de Ilia, de octubre del 63 al 66, obviamente ninguno de los dos presidentes terminaron su mandato, ¿no? Y no es un dato menor, sigue el peronismo proscripto, Ilia gana la presidencia con el 22% de los votos, o sea, con una oposición importante, ¿no? Arturo Notivia, y el subsecretario fue Bernabé Cantlón, había nacido en Salta el 14 y había estudiado medicina en Buenos Aires. Frecuentó el Instituto de Semiología, creado por Tiburcio Padilla, como en el Hospital Rivadavia. Preocupado por la alta prevalencia del bocio, hace un estudio del bocio endémico en la provincia de Salta, en 1955, y crea el Instituto de Endocrinología. Bueno, los problemas que debió superar. El comienzo de la política de la transferencia, iniciado en el 57, que pretendía entregar el manejo de los hospitales nacionales a las provincias y municipalidades, como lo veníamos hablando, el problema sigue, trajo como consecuencia un estado de incertidumbre, de anarquía y de caos en los servicios asistenciales nacionales. El resultado final del desmantelamiento en 4 a dotaciones del personal, renovación del equipo técnico, mantenimiento presupuestario. En muchas provincias se estableció la atención administrativa a cargo de la nación y la técnica por parte de las provincias. Entre nosotros, un chino. O sea, en una parte se arreglaban uno, se hacía cargo la provincia, en otra parte se hacía cargo la nación. Estas partes de engendro de salud de mitad y mitad que no llevan a nada. Se hace un estudio del gasto familiar en los cuales la OEA, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el CEPAL, y se llega a la conclusión que el medicamento en una familia era el 62%. Y este es uno de los puntos principales de esta lucha y de esta gestión. En el segundo semestre del 64, las autoridades del Ministerio iniciaron formalmente gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo para tener un crédito internacional para el Plan Nacional de Abastecimiento de Aguas en Zonas Rurales. Aprobada la operación crediticia con el decreto 9762, en diciembre del 84 se creó con carácter permanente en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública el Servicio Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural, que estaba bajo la órbita de salud, como quizás tendría que estar siempre. La estructura ministerial. En octubre del 63 se había pensado en la posibilidad de una reestructuración y en su costo. No tanto en el costo financiero, sino también en el tiempo de trabajo efectivo, que es el que suele derrocharse en los primeros tiempos de una reestructuración. Se comenzó a realizar una reevaluación técnica, y sobre la base de sus resultados se inició la reestructuración. Esta reestructuración y este elefante burocrático o de puestos que tiene el Ministerio de Salud, que bueno, se hace muy engorroso, pero también para cualquier gestión que llega nueva, hacer una evaluación concreta de toda esa parte de la estructura, hace para la nueva gestión también perder mucho tiempo, perder mucha plata, muchos recursos, y bueno, pero en algún momento hay que hacerlo. A ver, se los voy a tratar de pasar lo más rápido posible, porque si no es muy largo. Lo dije, modelo de complicación.
Esto es muy importante, en el 64 y en el 65 se realizó el Catastro Nacional de Recursos y Servicios de Salud. Lo que se hace, y se hace una dirección de estadística y economía sanitaria, se hace un catastro general de todos los recursos que tenía la nación para llevar un verdadero control, porque sin datos estadísticos, sin saber dónde estás parado, de los elementos que servían o no, de radiodiagnóstico, bueno, todos los laboratorios, para tener un inventario. Es la primera vez que se hace un inventario en el Ministerio de Salud y se crea la Dirección de Estadística y Economía Sanitaria. Bueno, es esto lo que da, se da que también se hace la estadística en los hospitales. Las camas en el total del país se estimaban en el 63 en 129.435, de las cuales 31.000 dependían de la nación, algo más de 40.000 de las provincias, y 18.000 eran privadas. El catastro arrojó un total de 141.869. Las de dependencia nacional habían aumentado en 1.500, y las provinciales casi en 3.000, y las privadas en 10.000. En las camas públicas, y sobre todo en las nacionales, se constataba bajos rendimientos que provenían de índices bajos de ocupación y elevado promedio de estadía. No es un dato menor. En el marzo del 65 se realizan en Mar del Plata las terceras jornadas argentinas de la salud, en donde Abraham Solís lo que habla, solamente vamos a titular esto, es de la preparación de las personas que llevan o están enfrente de la salud y de los hospitales. Por eso dice, ¿qué oculista se pondría a extraer amígdalas o ensayar? Entonces hace una correlación en la que empieza a decir, no solamente por ser médico uno puede llevar adelante una institución, sino hay que también estar formado. Sergio Provenzano, bueno, en Rodríguez Castel, a raíz del fallecimiento de Tiburcio Padilla, esta es una cronología que no la seguí recién, pero la corté un poco, sigue, y lo que hace Provenzano es la creación del IOMA. Entonces, el deseo era separar definitivamente la organización sanitaria basada en el seguro de enfermedad o de salud de todos un organismo corporativo. Proceso que Provenzano había explorado el proyectar el IOMA como el conjunto de los funcionarios bonaerenses, en lugar de una obra social separada para cada una de las dependencias. Llámese la policía, la parte médica, y él lo engloba y lo cierra todo, creando así el IOMA. Fuera de la acción de los servicios sociales, crecía la preocupación de los gremios médicos frente al crecimiento de las empresas médicas del prepago, por hacerse corporaciones muy grandes en los cuales iba a traer el problema de que ellos iban a ser los que mandaban y le iban a decir cuánto le iban a pagar a los médicos, que era un problema, ¿no? Entonces, lo que sigue acá, la frase, es que el universo poblacional a que apuntaban estas organizaciones eran señalados por Carrillo como las personas de medianos recursos que pueden pagarse una asistencia privada en sanatorio, no pueden pagarse una asistencia privada en sanatorio, pero tampoco pueden, psicológicamente, ser carne de un montón en un hospital. Es esa rama del medio de gente que había que darle una solución, que no querían ser atendidas ni en una parte ni en una otra. Bueno, voy a tratar de cortarles un poco porque si no se va a hacer muy largo. Bueno, sigue ahora, espera que se lo sigo acá. Lo tuve que volver a poner acá, el titular de la parte de los medicamentos, que es lo que lleva no solamente llevando mal a Oñatibia, sino al gobierno, ¿no? En el 64 se dicta el decreto 7650 del congelamiento del precio de los medicamentos, que obligaba a efectuar la reinscripción de los medicamentos. Los laboratorios productores reclamaron pidiendo que se dejara sin efecto la medida, pues los medicamentos tenían que ser más caros, aduciendo, como suelen hacer, los costos de la investigación que dicen realizar.
se sancionó un decreto que obligó a los laboratorios a presentar información cuyo análisis demostró la existencia de múltiples factores distorsivos de los precios en las etapas de producción y comercialización. Es la primera vez que un ministro de Salud o que un gobierno empieza a pedirle explicaciones a los laboratorios de dónde ellos sacan el precio final de los medicamentos. Había 33.000 especialidades y después de la reinscripción se redujeron a 7.839. Se crea la Comisión Consultiva de Medicamentos, se opusieron y presionaron en contra de la reglamentación de la ley, no el Club de París. Imagínense lo fuerte que fue esto, que hasta el Club de París, el ente internacional que todos ya conocemos, opinó, que no es poco, ¿no? El ministro estaba convencido que desde el 57, cuando se sacó de la jurisdicción del ministerio el Laboratorio de Investigación Farmacológica y sobre todo desde 1959. Entonces, pasa a haber un control también técnico de los medicamentos que también lo hacía el ministerio, ¿sí? Después del derrocamiento de Ilia, el nuevo gobierno firmó con ese mismo año, en el 66, la adhesión del Club de París. El 3 de febrero del 67, el gobierno de facto sancionó una ley en cuya elaboración había tenido participación la industria farmacéutica, la ley 17.189, destinada a orientar el proceso hacia una paulatina liberación del sistema. Y por ello los precios de los medicamentos serían fijados en su primera etapa de producción por los fabricantes e importadores. Por ende, como dice acá abajo, el gobierno paga sus compromisos. Estuvieron las deducciones que estuvieron obviamente los laboratorios detrás del derrocamiento de Ilia, y el gobierno que asumió paga eso paga el favor que le habían hecho. Esta caricatura de la época, si bien estamos hablando del año 60, las políticas, aunque hoy estamos a 70 años después, las campañas publicitarias, las campañas de los diarios, hoy serán a través de otras maneras de llegar a la gente, pero las campañas para voltear a los gobiernos siguen siendo la misma. Y a Ilia lo trataban de que no avanzaba y de era una tortuga, ¿no? Entonces Félix Luna dice: fue un operativo militar sin una motivación inmediata y de rápido trámite. Su víctima fue un hombre que parecía un anciano, que no hizo el menor intento de evitarlo y soportó su expulsión con las únicas armas que tenía: el sentido de la dignidad de su cargo y su valentía personal. En 1983, el economista e intelectual Guido Di Tella dijo: lo que terminó por provocar la caída del gobierno radical fue su adhesión a los principios democráticos. Porque Ilia decía: no importa lo que escriban de mí, no es función del gobierno ponerme a estudiar, ponerme a responderle a los medios. Bueno, fin de la presentación. No sé si fue muy rápido, pero bueno. Muy bien, muy bien. Sí, está bueno el hecho de no ceñirse a la palabra escrita, sino ir coloquializando el relato, ¿no? Se hace más familiar la forma de seguirlo, ¿no? No tan memorístico ni identificador de detalles, sino la visión del que expone de una manera más enfática, ¿no? Sí, hay una cosa que a lo mejor les puede grabar, no sé si la comentamos en el curso, les puede grabar a fuego lo que pasó con Ilia y los laboratorios. No sé si lo comentamos eso acá. No. Era una historia conocida, pero no está escrita, yo no lo encontré escrito en ningún lado, cómo se cae el gobierno de Ilia y los días previos, cómo fueron, ¿no? Resulta que Oñatibia veía que los expertos que él había entendidos en el tema farmacológico para hacer la nueva ley, trabajaban de alguna manera que filtraba la información y le llegaba a Ilia como llamados telefónicos
donde lo presionaban y le decía, pero dígame, en el artículo 4 están poniendo esto. Entonces Ilia lo llamaba a Oñativi y le decía, ¿qué pasa con el artículo 4? Pero ¿cómo saben que es el artículo 4? Entonces Ilia, muy preocupado, le dice que ordene este tema de las filtraciones que hay. Oñativi recurre a un edificio que todavía está en Paseo Colón, en la calle Paseo Colón de Buenos Aires, en la avenida, que está más o menos al 400, donde hay una puerta de hierro abajo y se tiene que subir. Y en ese lugar, que era la antigua Salud Pública, le dice a los entendidos en el tema que van a ir a trabajar en la nueva ley. Y ahí están todo ese tiempo y seguían filtrando como si nada. Y todos los días lo llamaba a Ilia para decirle tal cosa, tal artículo, etc. Bueno, entonces Oñativi pone una investigación para ver qué pasaba. Y pasaba aparentemente lo siguiente, ¿no? Pasaba lo siguiente. Habían a la tarde, 6, 7 de la tarde, ya al anochecer, aparecía un vehículo en la puerta del viejo Ministerio de Salud y en Paseo Colón, se apersonaba a la puerta, llamaba y aparecían las ordenanzas con bolsas de papel, las bolsas del trabajo de los entendidos. Así que el asunto, según parece, era que los laboratorios se llevaban esas bolsas, tenían personas adiestradas, entendidas para rápidamente reconocer las letras y ubicar los textos, y entonces iban reconociendo el avance legal sobre su industria. Y ahí estaba la presión sobre Ilia, que era constante, ¿no? Eso es lo que cuentan la gente vieja del ministerio, más antigua, relata esto, pero lo vi escrito, pero está la historia ahí muy, muy viva en la gente que ha vivido esta situación. No, digo esto para que se nos grabe a fuego, más allá de que todos sabemos la capacidad que tienen los laboratorios de presionar, lo cierto es que no reparan en nada. Habían coimeado a los ordenanzas para que les alcanzaran las bolsas de los tachos de basura donde se realizaban las deliberaciones en la creación de la ley. Así fue, parece. Digo parece porque uno no lo ha vivido y yo me guío por la seguridad con que lo relatan. Y como es un relato más o menos coincidente entre varios antiguos del ministerio, tengo que pensar que hay muchas posibilidades de que haya sido efectivamente así. Una cosa que constaté seguro es que es cierto que Oñativi los mudó, los mandó del nuevo ministerio, los mandó al viejo ministerio. Eso ocurrió seguro, a Paseo Colón. Sí, ahí estaban. Un poco parecido a lo de Waldorf Astoria, ¿no? Un poco parecido, digamos. La presión que hay sobre el gobierno cuando el gobierno quiere llevar a cabo alguna medida que afecte graves intereses que están en conflicto con la salud, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? ¿Alguna pregunta, alguna opinión? Bueno, ahora son las 6:20. Bueno, Javier, ¿podrías poner para la lectura el tema de los indicadores para ir leer solamente el cálculo, un cálculo cualquiera? Este cálculo que yo elegí es un cálculo que ya se los pasé a ustedes. A lo mejor algunos no lo abrieron todavía, se los pasé dentro de administradores de administración sanitaria que está en WhatsApp, y es un texto sobre indicadores que tiene varias referencias bibliográficas como para que ustedes puedan buscar para completar. Mario, ¿puedo hacer una pregunta? El libro del cual saqué
que la página que les vamos a mostrar enseguida es de dirección de hospitales, que es un clásico. Y dale. No, el libro, ¿sabés que lo busqué y no lo pude conseguir? Sí. ¿Sabés? Porque lo busqué, lo estuve buscando, pero no lo pude conseguir. Escuchamos. Escucho. ¿Me escuchás a mí? Digo que el libro traté de conseguirlo de direcciones de hospitales, el de Barquín, que lo Sí, ahí se citan perdió la bastantes, voz. Sí. y no lo pude conseguir, no sé si Sí. sabíamos de dónde puede Está. estar. Sí. Sí. Mirá, seguro que está en venta en Mercado Libre porque lo he visto, seguro. Pero además hay una editorial, hay varias editoriales que lo ven. Se corta mucho, Mario, o yo lo escucho cortado al menos. Sí, no se escucha nada. Ah, y volvió, ¿no? Escucha Ahora bastante. volvió. Bueno. ¿Ahora volvió la voz? Sí, ahora sí. Ah, bueno, porque acá hubo un movimiento de pantallas que se ve que me borraron y volvió a aparecer, pero yo no toqué nada, ¿eh? Estoy mirando el celular, inclinadito, Ahora pero se escucha perfecto. sin tocar. Bueno, así que lo pueden conseguir en Mercado Libre con seguridad. Fíjense que sea la edición 2002-2003, que son las últimas. En algún lugar fue editado en 2002 y en México fue editado en 2003, por eso que dice algunos 2002 y otros 2003, pero es el mismo libro. Y viene con un disco, con un CD, donde hay un programa un programa estadístico para resolver necesidades de los establecimientos. Si alguien tiene la forma de copiarlo, yo tengo el disco ese y conviene por ahí tenerlo como un ejemplo por ahí muy general, ¿no? Si uno estuviera en una obra social o estuviera en un establecimiento que tenga la necesidad de una programación, hay que hacerla con los números de ese establecimiento y con las variables de ese establecimiento. Acá hay algunas variables de personal, sobre todo, y de metros cuadrados del establecimiento, que pueden ayudar a entender un poco la lógica que tiene esa programación basada en estadísticas, pero no va a reemplazar la programación que van a tener que hacer en cada establecimiento complejo o en un sistema de salud o en un subsistema de salud, ¿no? Ese disco lo tengo, hay que conseguir quien lo copie, que se resisten los informáticos a copiarlo porque es una especie de cosa ilegal. Pero bueno, si alguien tiene con quién copiarlo, que se anime a copiarlo y bueno, que generalmente nosotros lo copiamos con tranquilidad, pero los que están en ese trabajo, como son profesionales, tienen mucho miedo de que los agarren con una copia de este tipo. Entonces, es difícil conseguir una persona profesional que lo haga. Lo puede hacer uno con los copiadores que hay en internet y bueno, no estoy muy seguro de que salga bien la copia, ¿no? Bueno, nada más. El libro también se podía podido fotocopiar si no tiene la cantidad de páginas que tiene. Es un libro de 800 páginas, 700 páginas, ¿no? Bueno, yo diría, podemos ir viendo este tema de los... Perdón, alguien preguntaba algo. No, yo estoy en Mercado Libre justo entrando y no lo encuentro. Ah, No, pero no está si en Mercado Libre porque yo lo busqué pones, y me salió. No lo pude Pero encontrar. si fuera posible fotocopiarlo, lo pero si podemos pones hacer. dirección de hospitales, Barking. No, yo lo busqué No, por Mario, todos no lados en está. Mercado No Libre, está. Mario, y no está. No Y está. como yo lo he visto con varios avisos, ¿eh? Pero bueno, lo busco y veo, si lo encuentro se los mando, y si no, caemos en la necesidad de hacer una copia parcial de algún Sí, capítulo. la copia la podemos hacer. Si Veronelli más o menos eran esas hojas. Yo
Sí. cuando los imprimiera esas hojas, así que lo podemos por ahí Sí. fotocopiar. Sí. Bueno, también tiene sus capítulos, y a alguno le puede interesar un capítulo y no todos, ¿no? Eso también puede ser que achique un poco el fotocopiado, también puede ser eso. Tendrían que leer los capítulos que tiene el libro, que seguro que en internet sí se puede abrir el libro en algún capitulado, pienso yo. O yo les puedo fotocopiar y mandar los capítulos que tiene, y de ahí uno sabe cuál capítulo querría, ¿no? Bueno, no, les quería comentar acerca de estos indicadores varias cosas básicas antes de leer este texto de una página y de ver el ejemplo que ahí pone. Que los indicadores suelen ser cocientes. Suelen ser cocientes donde el numerador puede tener alguna suma, el denominador también, pero la operación aritmética básica es el cociente. Significa la relación entre dos variables, ¿no? Entonces, alguna vez lo recorrimos que cobertura es recursos sobre población. Por ejemplo, decir un odontólogo cada 1000 habitantes significa que en el numerador uno colocó odontólogos y en el denominador colocó a la población, ni más ni menos. Entonces, si el número que nos da es 0,5, tenemos la mitad de odontólogos de la norma habitual, que es 1 por 1000. Bueno, y así pasa con cualquier tipo de recurso, tanto humano como físico como financiero. Sería eso la cobertura. La cobertura es la división de recursos. ¿Cuántos recursos tengo para tanta población? Ahora, la utilización no, porque una vez uno puede tener una muy buena cobertura, la gente accede al servicio, pero luego no se utilizan los servicios. O sea, no se le indican las cosas que se le tienen que indicar. Por ejemplo, hemodinamia sobre población estudios hemodinámicos sobre población es un estudio típico de utilización. Cualquier tipo de estudios, entonces ya no estamos en recursos, estamos en actividades. Cualquier tipo de actividad, incluyendo los estudios, los tratamientos, etcétera, van en el numerador y en el denominador va la población. Por ejemplo, si uno dice consultas, la tasa de consultas se saca. Las consultas van en el numerador y la población va en el denominador. Y eso nos da la tasa de consultas. Habitualmente, la tasa de consultas es el 5 por habitante y por año. Ahí en ese 5 están comprendidos los que no consultan nunca y los que consultan 10 veces. Puede ser consultas fisioterápicas, odontológicas, etc. Todas las consultas están ahí, ¿no? Quiere decir que la utilización es también un cociente de ese tipo. Bueno, después si uno tiene impacto, el impacto sería el cambio de una tasa sobre otra. Entonces, si yo tengo que la tasa anterior está en el denominador y la tasa nueva está en el numerador, me va a dar un porcentaje de variación. Me va a decir, bueno, varió en el 20%, en el 10%. Así que cada uno de los indicadores tiene esa construcción, un tipo de construcción de ese tipo. Cuando uno calcula personal, en general se hace en base a 3 cosas. O yo calculo personal porque lo comparo con la población, y sería, por ejemplo, enfermeras por 1000 habitantes, ¿no? Que se calcula que tendría que ser alrededor de, bueno, ahí es muy variable porque depende mucho de la salud de la población y depende de una cantidad también de aspectos como si son enfermeras de terapia, si son enfermeras de lugares complejos, etc. Pero estaríamos en alrededor de 5 a 10 por 1000 de enfermeras. Ahora, ¿cómo se calcula cuando no se tiene acceso a
variables que estén estudiadas por otro y comparaciones, etc. Entonces hay otra forma de evaluarlo, no en relación a la población, sino en relación a tecnología, por ejemplo, camas. Entonces se dice tantas enfermeras por cama, ¿no? Que ahí tendrían que ser como 3 enfermeras por cama aproximadamente. Y nosotros estamos muy abajo, nosotros no llegamos ni a una enfermera por cama. Así que nos están faltando 200.000 enfermeras, más o menos, más o menos. Si pensamos que se han ido 20.000 del sector por mala paga y maltrato, realmente estamos en una crisis de la enfermería. Así que teníamos el recurso por población, el recurso humano, el personal por población, el personal por tecnología, como en este caso las camas o cualquier otro elemento físico. Y finalmente la comparación se puede hacer con personal con personal, cuando son sobre todo interdependientes. Por ejemplo, las enfermeras respecto de los médicos. Entonces en el denominador irían los médicos y en el numerador irían las enfermeras. Y ahí se calcula que deberían ser como 3 enfermeras por médico, una cosa así, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos la base conceptual para calcular personal. Lo hacemos respecto de la población, lo hacemos respecto de la tecnología o lo hacemos respecto de otro personal con el cual es interdependiente. Y ya está. Esa es la forma de calcular personal, tan sencillo como eso. Ahora, hay cierta precisión en el cálculo cuando alguien pide algo muy específico. Por ejemplo, dice, bueno, quiero conocer la cantidad de médicos que necesito para consultorio externo, que es el ejercicio que yo les traje aquí, ¿no? Entonces eso tiene esta forma de resolución que podemos leer acá en el texto que está aquí adelante, ¿no? Yo tenía 2 formas de resolución, pero me parece que por el tiempo nos conviene ir a la segunda, cuando dice otra forma que llega al mismo número. ¿Lo están leyendo ustedes ahí? ¿Sí? Sí, Bueno, sí. entonces alguno de ustedes que lea por favor este párrafo largo. Así se matizan las voces. ¿Quién lo puede leer? Ahí lo leo. Otra forma que llega al mismo número es multiplicar la población por 5 consultas anuales. Supongamos que tomamos ese maravilloso número 5 que te comenté y dividir ese producto por los días trabajados. Generalmente son 220 en un año. O sea, acá, ahí en los 220 quiere decir que uno de los 365 pasó a 220 porque tuvo que reducir el ausentismo, las vacaciones, enfermedad. Entonces, ahí es 220, un número clásico que se usa para días trabajados en un año, para todo el personal. Si quieren, seguimos. El resultado es el número de consultas diarias en día hábil. Esas consultas se dividen por el número de consultas que puede atender un médico de consultorio en una hora. Teniendo en cuenta que esta productividad médica es variable para cada especialidad. El resultado es el número de horas médicas diarias. Se divide este número por las horas de una jornada médica tipo, supongamos 6 horas. El resultado es el número de médicos necesarios de 6 horas. Y en la página 146 de la cita del libro que mencioné hay un ejemplo de este cálculo. Sí. Bueno, así dicho en el texto es más complejo, ¿no? Pero pasemos a la fórmula. A ver, seguimos en la próxima página. Bueno, se ve poquito acá, ¿no? Se ve poquito. ¿Alguien lo puede ver bien esto? Ah, ¿lo estás agrandando? ¿Se puede agrandar un poquito?
Bueno, aquí está la población por las 5 consultas en un año. Eso va a dar la cantidad de consultas estimadas en el establecimiento de acuerdo a su área programática, ¿no? O sea que hay que tomar la población del área programática y multiplicarla por 5. Ahí están todas las edades de los menores, las edades de los mayores, los trabajadores, las embarazadas, las mujeres. En general están todas las poblaciones, subpoblaciones contenidas en ese 5, ¿no? Así que ahí nos va a dar un número, esa población por la cantidad de atenciones, y esto ¿Te puedo significaría hacer que una están... pregunta? Sí, Porque la población dice ahí 36.230. ¿Es la población de esa especialidad en el año? es la población del área, porque uno para hacerlo por especialidad a lo mejor tiene que cambiar el 5, y hay que por población elige la población por edad y por patología y te cambia el número 5. Esto es un global, ¿está bien? Empezás por un global, después vas Perfecto. desmenuzando. Entonces te va a dar que la población por 5 te da la cantidad de consultas. Ahora, de la cantidad de consultas hay que separar las que sean de la especialidad, pero si no lo hacemos eso, nos quedan simplemente la cantidad de consultas, ¿no es cierto?, sobre 220, que es la cantidad de días realmente trabajados. Con eso uno tiene la cantidad de consultas en cada día hábil. ¿Está bien? Ahora, si en cada día hábil de las horas que correspondan se atiende un número determinado de consultas por cada médico, yo tengo que dividir las consultas totales por las consultas que realiza cada médico, ¿no es cierto? Eso me va a dar, en este caso, 146 médicos diarios, 143 horas médicas diarias. 143 horas, pero los médicos no son de 143 horas. Si vamos más abajo, las 143 horas hay que dividirlas por las 6 horas médicas o las 4 horas médicas que cada médico da en el establecimiento, con lo cual uno saca horas totales diarias sobre horas diarias médico y te va a dar la cantidad de médicos. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Podés bajar un poquito el papel? ¿Se puede ver más abajo el papel? ¿Se puede ver más abajo? ¿Se puede correr un poquito para arriba el papel? Ahí están las horas diarias totales, sobre las horas que trabajan los médicos. Y ese resultado es la cantidad de médicos que necesito. Le tengo que restar los que tengo, o sea, los necesarios van a quedar con otro número, porque en realidad los necesarios para incorporar surgen de la diferencia entre estos que son necesarios y los existentes. Entonces va a dar una diferencia que es los médicos a incorporar en el consultorio, ¿no? Bueno, no, lo de abajo en indicadores, la bibliografía que sigue es para que la consulten con más tiempo. Mario, ¿es la cantidad de médicos que voy a necesitar durante un año para atender esa especialidad de esa población? Es la cantidad de médicos que yo tengo que incorporar sobre los que ya tengo para tener el número de médicos necesarios. ¿Y cómo calculé el número de médicos necesarios?
porque tengo la población multiplicada por 5, que me va a dar un total de consultas. Pero los médicos no atienden una consulta por hora, probablemente atienden 2 consultas por hora o 3 consultas por hora. Entonces, el total de consultas lo tengo que dividir por las consultas que un médico hace en una hora. Entonces, si yo tengo 1000 consultas y los médicos atienden 3 consultas por hora, me va a dar que 1000 dividido 3 consultas por hora me va a dar 330 horas aproximadamente. Esas 330 horas las tengo que dividir por la cantidad de horas que un médico da en el hospital. Si da, para dar un número redondo, si da 3, yo necesito prácticamente 100 médicos. Si en vez de 100 médicos yo tengo 50, estoy necesitando 50 para completar los 100. ¿Se entiende? Todos estos cálculos de recursos y demás son así de sencillos, o sea, población por la utilización. Es población por utilización. Entonces, si yo, la utilización que tengo es 5 consultas por habitante años, y se llama utilización porque arriba está la actividad y abajo está la actividad de la atención, y abajo está la población. 5 consultas por habitante año es un indicador típico de utilización. Bueno, entonces yo voy a tener con ese indicador, que hay indicadores para casi todas, hay datos para casi todas las prácticas que uno se le ocurran, ¿no? Lo que uno sabe es que va a depender de cada especialidad, de cada tipo de población, porque por ahí está sesgada la población, hay más ancianos o más jóvenes, ¿no? Entonces el indicador no va a dar el mismo dato en todos lados, por supuesto. Hay cierta variación que puede llegar a ser muy grande, pero además también depende del sistema de salud instrumentado. Porque si hubiera un sistema de salud, por ejemplo, con atención domiciliaria, esto cambia completamente. ¿Se entiende? Que yo tengo que conocer el sistema de salud y tengo que conocer la salud de la población y la composición demográfica. Con esas, más a lo mejor el dato histórico. El dato histórico es una referencia bastante pobre, porque yo justamente es lo que voy a discutir, ¿no? Si voy a cambiar el sistema o lo voy a adecuar, el dato histórico lo estoy discutiendo mucho, sea en el presupuesto, sea en los recursos físicos, sea en los recursos humanos. Entonces yo estoy discutiendo mucho porque estoy pensando en otro sistema de salud, no en este que existe, que es bastante deficitario, ¿no? Es bastante parcial. Entonces, si alguien me agrega atención domiciliaria, lógicamente que esto es todo para revisar, claro que sí. Y mucho más si uno va a un lugar donde la expectativa de vida pueda ser muy diferente. Por ejemplo, en el África no llega a los 60 años, o en Bolivia. Entonces ahí evidentemente los indicadores cambian radicalmente, ¿no? Lógicamente. También cambian en la Argentina si uno compara provincias muy disímiles, ¿no? O sea que vamos a generalizar, pero luego después no nos cabe otra que particularizar, ¿no? Porque en eso estaría lo que significaría la equidad, ¿no? Distribuir según necesidad y no de una manera estadística igualitaria para todos, sino de acuerdo a la necesidad específica que ya tiene un carácter local, lógicamente, ¿no? ¿Qué ibas a preguntar, Martín? Lo que me parece difícil de sacar, o cómo podemos sacar, es la población, esos 36.000, para llegar a una estadística segura dentro del área programática que puede llegar a tener un hospital. Porque yo pensaba, y si me fijo cuánta gente se atendió el año pasado, no, porque necesitaría la demanda insatisfecha para saber cuántos médicos en realidad me faltan, porque eso ya los atendí. Es como saber esa población que va de endocrinología, de dermatología, que es ese primer número. ¿Cómo saco yo ese primer número de mi hospital, que es mi potencial atención en el año 23? Por eso digo, no, eso es lo que no sé cómo sacar. Supongamos que yo tuviera un área programática en una isla. Lógicamente que ahí
puedo tener distintos subsistemas. Si tengo un solo sistema, la simplificación es total desde ese punto de vista. No hay duda ninguna de que todos van a tener que concurrir al sistema único que existe. Ahora, supongamos que estoy en la isla, pero en vez de un sistema hay dos. Tendría que conocer la proporción de cobertura que cada uno brinda. Si cada uno brinda el 50%, evidentemente cada uno se distribuye la misma cantidad de atenciones, suponiendo que no hubiera un sesgo institucional. Hay instituciones que promueven algunas cosas y debilitan otras, mientras que hay instituciones que son más abiertas y más modeladas por la población. Y hay algunas que no son modeladas por la población, sino que ellas establecen una especie de endogamia por la cual los que están adentro del hospital prácticamente autosatisfacen su desarrollo y su vinculación con la población de acuerdo a aspectos vocacionales, intereses de todo tipo que no son necesariamente modelados por la población ni mucho menos. La otra cosa que puede ocurrir es que uno no esté en una isla. Entonces, si uno no está en una isla, evidentemente el flujo de personas entre un área programática y otra es enorme. Pero yo sé que mi responsabilidad es atender a mi área programática, no a las otras. Las otras es mi área de influencia, bienvenidas sean. Pero yo la responsabilidad por la cual tengo que responder es mi área programática. Entonces ahí ya tengo un primer cálculo. En mi área programática puedo conocer la cobertura que tienen por entidades privadas, entidades de la seguridad social, que son muy escasas, y entidades públicas. Y eso ya lo puedo hacer. Lo puedo hacer, si no lo tengo de antes, lo puedo hacer a través de una encuesta. Una encuesta se diseña con bastante facilidad en un número relativamente pequeño de personas, pero tiene que hacerla una especie de persona encargada, responsable o conocedora del tema, una persona que tenga ideas censistas, ¿no es cierto? Una encuestadora. Eso en estadística hay gente que hace encuestas y que tiene entonces la metodología muy adecuada. Pero nosotros ya vimos un poco los principios de la metodología para hacer muestras, ¿no? Y vimos que hay que saber si la población es heterogénea u homogénea, porque si es heterogénea hay que incluir todos los heterogéneos en la proporción en que participan. Si yo tengo barrios misérrimos, los tengo que incluir en la participación que tienen. Si ellos son el 70% de mi área programática, tendrán que participar en la muestra con un 70%. Y yo voy a conocer el tamaño de la muestra por la fórmula de las muestras, que me acuerdo bien, que era la cantidad de población por el nivel de significación que yo quiera tener para afirmar lo que voy a afirmar, por el error que yo me permita sobre, por el nivel de significación, la población, las variables que hay, o sea, en el caso de consultas hay dos variables, consulta o no consulta, pero en otro caso las variables son muchas más. Entonces la variación que hay en la población no es como el sexo masculino, femenino, u otra que les plazca, que es reducida, el número de variables, el número de valores de la variable es muy reducido, pero cuando yo me encuentro con una variable que tiene una apertura mucho mayor, yo necesito aumentar la muestra. Y en el cociente, en el denominador va el error que yo me permita. De tal manera que si yo me permito un gran error, tengo que reducir la muestra, pero si yo me permito un pequeño error, tengo que aumentarla. Entonces, en el numerador va la cantidad de población por el nivel de significación que yo pretenda, por el número de variantes que tiene la respuesta de la población a lo que yo pregunto, y abajo va el error que yo me permita. Entonces la fórmula ya la conozco, ¿se entiende? Y si yo conozco la cobertura y a quién le corresponde atenderla, voy a tener mi responsabilidad primaria. Y eso después puedo saberlo porque si yo pregunto a quienes atiendo de dónde vienen, me doy cuenta qué proporción de población estoy atendiendo de mi área y qué población estoy atendiendo de un área ajena. Así que sucede esto que vos decís. Me puedo llegar a dar cuenta
de que la proporción de mi área está muy por debajo de lo esperado y está muy por arriba de lo esperado la proporción de áreas ajenas, con lo cual empiezo a sospechar que en mi área hay un vacío de atención en algún lugar donde los que no utilizan, los no usuarios, digamos, son muy importantes. Y si son muy importantes, la duda que cabe es, ¿no será que los no usuarios están peores que los usuarios? Esa es mi responsabilidad primaria. Yo tengo que resolver eso. ¿Mm? Y eso se resuelve conociendo el área geográfica y socialmente y sabiendo cómo tengo que hacer un muestreo que va a ser muy reducido. Capaz que con 100 personas yo tengo las respuestas que necesito a todas las, al 80% de las preguntas. Siguiendo la idea paretiana, ¿no? Con un esfuerzo pequeño, vos tenés la resolución a los problemas más probables, a las preguntas más frecuentes que puedas hacer, ¿no? Bueno, yo no sé si estamos en la hora. Faltan 9 minutos. Perdón, ahora me quiero quedar un poco acá, si ustedes tienen algo que preguntar sobre este tema de las consultas que recién vimos y cómo construimos esa idea de cuántos médicos necesitamos, ¿no? Que es por especialidad y por patología, ¿no? O sea, yo tengo ya el número total, después voy a tener el número de pediatras, etcétera, porque voy abriendo ese número total en sus distintos componentes. Tengo un número total, porque ese 5 justamente cubre todas las especialidades y cubre todas las patologías. Pero no quiere decir que a mí me dé todas las respuestas. Pero tengo una estimación grosera ya, ¿no? Obviamente el resultado significa que yo necesito, creo que digo 24 médicos por día de esa especialidad atendiendo 6 horas. Ese es el resultado. ¿O cómo es? Claro. Claro, exactamente. Te necesito 24 médicos de 220 días anuales, quiere decir 24 médicos contratados por un año. Esos 24 médicos no van a estar las 24 horas, después van a estar 6 horas por día los que no estén dentro de los 130 días que hemos escamoteado, porque no va a venir a trabajar, van a venir 220 días cada uno. Pero yo voy a tener 24 médicos, quiere decir que en el día de hoy voy a tener 16 más o menos, porque 220 sería como 2/3 de los 365. Entonces, de los 24 que incorporo voy a tener 16, pero me alcanzan porque ya calculé que yo necesito 24, no más de 24. Y con 24, los 16 que vienen 4 horas o 6 horas, el horario que uno haya calculado, me alcanza. No sé si está contestado. Sí, perfecto. Está perfecto. Mario, consulta, ¿y de dónde sale el número 5? El número 5 sale de un histórico donde los hospitales, funcionando como funcionan, con un componente preventivo muy bajo, con un componente domiciliario casi nulo, ¿no? Y con una voluntad institucional que a veces es superior a la salud, a la demanda real de salud, perdón, a la demanda potencial de salud que habría en la población. Digo potencial porque la real puede ser una y la potencial es la que a mí me interesaría conocer, porque la real puede ser muy deformada, justamente por esta situación donde el sistema también tiene su propio lenguaje, tiene su propia decisión, que se escapa a veces un poco de la salud, ¿no? Entonces yo necesitaría saber la demanda potencial. Bueno, la demanda de los 5 incluye a la demanda potencial. A la demanda potencial y a la demanda real. Quiere decir, con esos 5 yo tendría un número que en todo el mundo está tomado como un valor estimativo válido para empezar a conversar. Después yo le tengo que poner mis ideas, un sistema más preventivo, un sistema más domiciliario, una atención más en equipo, una atención que a lo mejor es plural. ¿Por qué no una atención plural? En un consultorio
las mamás tenían chicos con diarrea y inmediatamente las reuníamos y hacemos una consulta plural, donde se sentaban las madres con el médico y esa consulta duraba a lo mejor 2 veces o 3 de lo que duraba una consulta individual, pero resolvía el problema de 20 madres que estaban reunidas y se comentaban además entre ellas lo que hacían frente a las dificultades que le producía la atención de su hijo, incluso dificultades que le producía seguir las pautas médicas. Y entonces salía una conclusión más popular y más adecuada a que cada madre tomara, por un lado, el conocimiento profesional, pero por otro lado había escuchado a otras madres que habían opinado sobre lo que habían hecho y seguían con sus chicos en el curso de su diarrea, porque ahí estaban sentadas las que tenían un chico con la diarrea de hoy, que había comenzado hoy, más madres que venían ya tratándolo y que veían cómo había sido la evolución del tratamiento que nosotros estábamos indicando. Eso cambiaría absolutamente el indicador, ¿no es cierto? Si uno tuviera esa condición, ¿no? Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos cambió absolutamente la dinámica de la atención de consultorio de los alcohólicos. La creación de Alcohólicos Anónimos cambió completamente esa dinámica. Entonces tengo que saber también para dónde va el sistema. No sé si te place seguir por ahí. O sea, este tema de los indicadores tiene un esquematismo que pretende ser universalizador a veces, pero realmente de universalizador no tiene nada porque se cae frente a las necesidades reales y se cae frente a la crítica que nosotros haríamos del sistema y a la crítica que haríamos de la propia población. Porque la propia población puede tener mecanismos por los cuales consulta o no consulta y nosotros los podemos ver críticamente, no aceptando lo que la población está determinando, sino interactuando con la población en los aspectos por los cuales consulta y no consulta, ¿no? Así que es una cosa muy dinámica esto, tiene un dinamismo extraordinario, ¿no? Más el desarrollo de los propios sistemas, donde yo les incorporé ahí solamente la atención de consultorio en forma colectiva, pero se imaginan que hay variantes extraordinarias para pensar los sistemas de salud. Lógicamente que a alguno no le conviene pensarlo porque pierde pierde la situación ganada que tiene con el sistema actual. O sea que es una discusión compleja esta discusión. ¿Se entiende? Entonces es una discusión que, como decíamos que en la primera charla que tuvimos, ojo porque todos los temas en salud, todos los temas, tienen un componente técnico y ahora hemos desmenuzado un componente técnico, pero después tiene un componente estratégico, vienen los demás a opinar sobre esto. Y después tiene un componente político. ¿Qué hago yo? Y Lía me llaman los laboratorios y me dicen que en el artículo 4 está tocado de una manera que no les va a ellos. Entonces yo lo llamo a mi ministro y le digo, tenés que tomar medidas para que la ley salga de acuerdo a lo que pensamos sin esta interferencia. Me vuelven loco. Entonces teníamos un presidente que estaba intentando que el ministro saliera adelante con una estrategia Se perdió el audio. Lo perdimos a Mario directamente. No, me parece que se fue. ¿Cómo? ¿Se acuerdan que cuando hablamos del triángulo de gobierno dijimos proyecto de gobierno, capacidad para llevarlo a cabo y gobernabilidad, que significa el dominio de las variables. Mario, no se te está escuchando. No sé si vos me escuchás a mí, no se escucha nada. La variable fundamental es el poder de los laboratorios.
el laboratorio Bueno, lo perdemos. Lo tuvimos un buen rato, pero lo perdemos. Así es que ya estamos igual en el horario. Así que vamos a cortar acá. Y nos vemos el 1 de junio con la presentación de los trabajos. Bueno, Me está- Listo. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Perfecto. Buenas tardes. Gracias, buena Hasta semana. luego. Chau, chau. Nos veremos Chao, nos 15 vemos. días. Bueno, que anden bien.